Muy buenas noches a todos. Es muy grato tenerlos aquí en esta casa, en la casa de la Academia Peruana de Derecho, y para este importante foro sobre el tema laboral que tanto preocupa y tiene a todos muy atentos con lo que ocurre, más aún en los momentos tan difíciles que estamos pasando. Siempre se ha pensado en una ley general del trabajo, no se ha concretado. También se habla de un código de trabajo y creo que ustedes, que son realmente tres expertos en el tema, que son personas con mucho crédito en el campo del derecho, nos van a poder explicar qué es cosa lo que no está funcionando y cómo podemos hacer para que funcionen, y así el derecho laboral esté a la altura de lo que merece, porque la verdad que da un poco la impresión de que el derecho laboral esto no está siendo considerado como debe. Así que, siendo así, le cedo el uso de la palabra al señor moderador, a Francisco Miro Quesada, alias Paco. Bien, gracias señor presidente, gracias Raúl. En primer lugar, para saludar cordialmente a Mónica Pizarro, a Jaime Zavala y a Carlos Blancas, y también pues agradecerles en nombre de la Academia de haber aceptado participar en este evento tan importante que se llama Reforma Laboral. Y como bien ha dicho Raúl Ferrero, este es un tema de larga data porque hace mucho tiempo que se habla de la reforma laboral y se ha puesto como subtítulo flexibilidad o rigidez. Y estamos en eso. Y muchas veces se ha debatido si el Perú debe tener un código laboral como hay en otros países o es mejor mantener la situación tal como está o hacer algunas modificaciones. En fin, pero para eso están ustedes. Entonces yo quiero darle la bienvenida en primer lugar a la doctora Mónica Pizarro, y decirles a los que están participando, pues, unas palabras muy breves sobre la trayectoria, sobre todo sobre la trayectoria de los tres participantes. Ella es presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Laboral y de Seguridad Social, presidenta. Fue consultora para el programa de género y empleo de la Organización Internacional del Trabajo, o sea, de la OIT. Además, es socia y líder del área laboral del estudio Checopar asociado al Baker McKenzie International. Y es asesora sobre temas de derecho laboral en entidades públicas y en entidades privadas. Tenemos a Jaime Zavala, también. Él es miembro del número de la Academia Peruana de Derecho, experto en temas sindicales, negociaciones colectivas y arbitrajes laborales. Fue ministro de Trabajo durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, delegado empleador en diversas oportunidades en la OIT, ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Lima. Y Carlos Blancas es abogado y magíster en Humanidades y en Derecho, y doctor en Derecho. Profesor principal de Derecho Constitucional y Derecho Laboral en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es ministro de Justicia, fue también diputado. Es autor de diversas publicaciones sobre derecho del trabajo, derecho constitucional y electoral, y es miembro número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo. Bien, en realidad tenemos un panel de lujo y sobre todo de personas con altísima experiencia en este tema, el cual vamos ya a darle las palabras. Señor presidente, el plazo para que hablen cada uno de los expositores es de unos 20 minutos. No, es 15 minutos en la 15 primera minutos y más 5. y en la segunda intervención 5 minutos. Bueno, entonces empezamos con Mónica Pizarro, 15 minutos y después una segunda intervención de 5 minutos. Adelante, Mónica, por favor. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos, buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a la Academia Peruana de Derecho por esta invitación. Es un gusto y un privilegio para mí
compartir la mesa el día de hoy con dos profesionales a los que admiro y estimo mucho, como el doctor Blancas y el doctor Zavala. Y ya que el tiempo es corto, quisiera compartir con ustedes una breve presentación que he preparado sobre este tema. Como sabía además que me tocaba hablar primero, he querido plantear, o sea, plantear algunos puntos, ¿no? Respecto de cuál es la situación actual y qué es lo que considero necesitamos para afrontar la situación en la que nos encontramos respecto del empleo en el Perú, ¿no? En primer lugar, tener en cuenta que después de, como se ve en el gráfico, ¿no? Después de la caída monstruosa que tuvo el empleo en en el segundo trimestre del año 2020, a raíz del confinamiento, hemos observado ciertamente una recuperación del empleo importante que ha continuado durante estos ya 18 meses aproximadamente, ¿no? Sin embargo, se observa, ¿no? Que si ustedes ven, la línea ploma es la del empleo formal, que no alcanza los niveles prepandemia a pesar del tiempo transcurrido, y más bien la línea roja, ¿no? Que es la del empleo informal, que incluso es más alta que la que teníamos en el momento anterior al inicio de la cuarentena rígida que tuvimos a inicios del año 2020, ¿no? Entonces, sí, hay una recuperación del empleo, pero la recuperación del empleo no es adecuada, ¿no? Tenemos que en realidad el nivel de desempleo es solamente 1%, casi 1% mayor que lo que existía antes de la pandemia, pero el empleo que se ha creado no es empleo adecuado, ¿no? Ahí se observa, según la encuesta nacional de hogares del INEI, una recuperación más lenta de los puestos de trabajo para trabajadores más calificados y que son empleos de mejor calidad, ¿no? De hecho, aquí la caída del empleo es del orden del 8%, casi más de medio millón de puestos de trabajo. El empleo formal del sector privado ha caído 3.9%, lo cual es en realidad, o sea, parece un número pequeño, pero son miles de personas, ¿no? La reinserción laboral se ha dado esencialmente con menores salarios y peores condiciones laborales, ¿no? Se ha aumentado el número de subempleados si comparamos el segundo trimestre, el año 2019-2020 respecto del año 2020-2021, el número de subempleados ha aumentado en 1.5 millones de personas, ¿no? Eso quiere decir 1.5 millones de personas que tienen ingresos inferiores a la canasta básica familiar o que necesitan trabajar más de 48 horas a la semana para acceder a un ingreso que equivalga a la canasta básica familiar, ¿no? Con lo cual el nivel de subempleo en el Perú, el número de subempleados en el Perú ha llegado a los 9 millones, ¿no? Respecto del número de 7.5 millones que se mantenía estable en los años anteriores. La informalidad se ha incrementado prácticamente 5 puntos, es consistente con el gráfico que yo les he mostrado hace un momento. Ha crecido también el autoempleo, ¿no? La gente que no encuentra un trabajo adecuado, pero que no puede dejar de trabajar porque no tiene una protección social, un ingreso sustitutorio, ¿no? Ese número se ha incrementado en más o menos 3%, ¿no? Y es un autoempleo pues precario también de baja calidad, ¿no? Y a eso hay que sumarle que pese al incremento de la inflación, que está por encima de los estimados originales del Banco Central de Reserva, el ingreso de las familias ha caído. Es decir, todo hoy día es más caro, pero las familias tienen ingresos más bajos, ¿no? Casi en 250 soles ha caído el ingreso promedio en el área urbana en el Perú, ¿no? Entonces, la situación, pues, es grave, ¿no?
¿Qué necesitamos a nivel de la regulación laboral? A ver, obviamente este es un problema complejo, la ley laboral no lo va a resolver sola, ¿no? Necesitamos que crezca el empleo formal y el crecimiento del empleo formal no se va a lograr dictando normas solamente, ¿no? Se necesita que crezca la inversión privada también. Los planes que hemos escuchado hasta este momento respecto del crecimiento del empleo están enfocados en programas temporales de empleo, como los que ya viene administrando el Ministerio de Trabajo hace varios años, ¿no? Tipo Trabaja Perú, por ejemplo, que acaban siendo un parche, no una solución de largo plazo, y no tenemos información respecto de ningún programa destinado a incrementar la inversión privada que genera puestos de trabajo de calidad, que sería pues tan necesaria, ¿no? Desde el punto de vista de la regulación laboral, sí hay algunas cosas que se pueden hacer para incrementar la formalidad, ¿no? De hecho, ya el Banco Central de Reserva, en un informe que se publicó el año 2019, señala que efectivamente para incrementar la formalidad es necesario tener leyes laborales más amigables, ¿no? Y esta regulación más amigable, ¿qué cosa tendría qué requisitos tendría que cumplir? Tendría que ser una regulación más simple, ¿no? No, cuando hablamos de reforma laboral y de flexibilidad, muchas veces hablamos de costo laboral. El costo de la formalidad ciertamente es importante, pero el problema en el Perú hoy en día, considero, no solamente es el costo, sino también es la abundante regulación laboral que se hace imposible de cumplir, ¿no? Los que trabajamos asesorando empresas privadas sabemos que una empresa que quiere estar en una situación de 100% de cumplimiento de la legislación laboral tiene que dedicar mucho tiempo y probablemente también mucho dinero, ¿no?, a conocer esta regulación y a aplicarla e implementarla dentro de su organización, ¿no? Esa es una barrera muy importante para la formalidad y para el crecimiento de la empresa privada en el Perú, me parece, ¿no? Una regulación que además responda al dinamismo del mercado, sobre esto voy a volver brevemente más adelante, y una regulación que no contenga incentivos perversos para la informalidad, ¿no? Incentivos perversos en el sentido de, por ejemplo, un trabajador de bajos ingresos, en realidad le conviene más mantenerse afiliado a un sistema de salud no contributivo como es el SIS, que pasar a ser un trabajador formal y tener que tener un ingreso que se vea reducido porque su empleador tiene que pagar la contribución a de salud o porque le descuentan el aporte al sistema de pensiones que de repente no va a llegar a completar los años para poder acceder a una pensión, con lo cual en realidad no tiene el propio trabajador un incentivo para buscar la formalidad, sino que más bien para pedir mantenerse en una situación informal, ¿no? ¿Qué podríamos empezar haciendo para lograr una regulación más simple? Bueno, hay un montón de registros laborales que en realidad, a mi juicio, son innecesarios, ¿no? Y si yo no tengo el registro, viene la inspección de trabajo y me pone una multa, ¿no? No me dejan que yo tenga un reglamento interno de trabajo válido si es que no lo he registrado y este ha sido aprobado por el Ministerio de Trabajo. Creo que esos son puntos, por ejemplo, que podrían irse eliminando. Hay normas muy complejas en materia de seguridad y salud en el trabajo, igualdad salarial, prevención del hostigamiento sexual, otorgamiento de licencias a los trabajadores, recuperación de subsidios por parte de salud, que una empresa que no cuenta con una asesoría laboral especializada, en realidad, no solamente laboral, porque cuando estamos hablando ya de temas de seguridad social y de igualdad salarial, necesitamos incluso otros asesores, ¿no?
Una empresa que no cuenta con ese respaldo, en realidad no puede cumplir o no puede cumplir a cabalidad, ¿no? Y más bien deberíamos concentrarnos en tener una regulación formal más simple y que la inspección de trabajo, en lugar de perseguir a la empresa porque no tiene el libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con la firma que tiene que tener, o porque el comité no se reunió todos los meses como supuestamente se tiene que reunir, a pesar de que en la empresa no había pasado nada vinculado a la seguridad. En lugar de hacer eso, ¿no? Más bien atienda a la promoción del empleo formal, que genere también o evite estos desincentivos para la formalidad que se generan entre competidores, ¿no? Hay que tener en cuenta que si yo soy una empresa que quiero ser formal, pero mi vecino, que es una empresa informal, contrata a sus trabajadores sin cumplir las normas laborales, si yo quiero cumplir, ¿no? Voy a tener un costo más alto de producción que el vecino del costado. Entonces, eso va a generar que yo no pueda competir en el mercado con esa persona, y eso me desincentiva a la formalidad, a pesar de la buena voluntad que el empresario pueda eventualmente tener, ¿no? Entonces, digamos, identificar esos bolsones de informalidad y preocuparse o que la inspección de trabajo incida en convertir a esos empleados en empleados formales sería en realidad relevante para generar un efecto, digamos, también en los competidores, ¿no? Una regulación que atienda al dinamismo del mercado. ¿Qué significa esto? Creo que aquí hay dos puntos, ¿no? La facilitación del despido para incentivar la contratación a plazo indeterminado, ¿no? En el Perú hoy en día, para un pequeño grupo de personas, ¿no? Y aquí les muestro quiénes son ese pequeño grupo de personas. El despido es en realidad imposible, ¿no? A raíz de las sentencias del Tribunal Constitucional, tenemos un régimen para este sector protegido de estabilidad laboral absoluta que impide a los empleadores despedir si es que no cuentan con una causa justa, y las causas justas establecidas por la regulación son bastante específicas y puntuales, ¿no? ¿Y a quién estamos protegiendo? Como pueden observar en el gráfico, en realidad estamos protegiendo al año 2019, hoy en día incluso deben ser menos porque hay empresas que han cerrado, ¿no? A 682.000 trabajadores, de los cuales prácticamente la mitad pertenecen al 10% de trabajadores que tienen ingresos más altos, ¿no? Es decir, al grupo de trabajadores que teóricamente necesitarían menos de esa protección. Yo no digo que la protección frente al despido tenga que desaparecer, ¿no? Obviamente un trabajador que pierde su empleo merece tener una protección, pero esta protección tiene que ser razonable, no puede ser de un nivel de falta de flexibilidad que desincentive la contratación a plazo indeterminado, como ha ocurrido en el Perú en los últimos 20 años, ¿no? Y esto de cara, por ejemplo, a los trabajadores que tienen problemas de productividad, a las empresas que de repente necesitan hacer una reestructuración interna y desaparecer ciertos puestos de trabajo, ¿no? Si bien teóricamente la ley laboral contempla la posibilidad de hacer ceses colectivos por razones objetivas, por ejemplo, para casos de reestructuración, estas normas en la práctica no se aplican, ¿no? El Ministerio de Trabajo históricamente no aprueba estos ceses colectivos basados en decisiones empresariales de modificar la estructura empresarial para responder a las necesidades del mercado, y por lo tanto el cesar trabajadores por causas vinculadas a la necesidad de la empresa de mantenerse
dinámica, vamos a decir, o mantener una estructura dinámica para responder al mercado acaba siendo pues imposible, ¿no? Y tiene una lógica que en realidad el Ministerio de Trabajo no los apruebe, ¿no? Porque finalmente un trabajador que es objeto de un cese colectivo, si el Ministerio de Trabajo aprobara el cese, se iría pues a la calle sin ningún tipo de reparación, ¿no? No hay indemnización para esos casos, a pesar de que puede ocurrir que la empresa tenga con qué pagar las indemnizaciones, ¿no? Entonces ahí necesitamos una regulación que sea más aplicable, ¿no? a la situación real, que brinde protección a los trabajadores, otorgándoles una indemnización, pero que permita a los empleadores tener una flexibilidad. Y con esto termino, ¿no? Creo que es importante también mantener la regulación sobre la tercerización laboral que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy vemos en el Congreso que se han presentado varios proyectos de ley destinados o cuyo fin es prohibir o eliminar la tercerización. La tercerización ha sido tiene muy mala prensa, ¿no? Se ha hablado muy mal de la tercerización, es como el demonio de las relaciones laborales, que exista la tercerización, la fuente de todos los abusos. Y en realidad, si ustedes observan en el cuadro, ¿no? Lo que la mayoría de quienes acusan a la tercerización se quejan es en realidad de situaciones ilegales, ¿no? Situaciones en las cuales trabajadores terceros realizan actividades de la empresa principal sin ningún tipo de autonomía. Esto en el Perú es ilegal ya hace más o menos 20 años, ¿no? Entonces el problema no es la norma de tercerización, el problema no va a desaparecer cuando desaparezcamos la tercerización, si es que eso lamentablemente llega a ocurrir, sino el problema es el cumplimiento de la norma, ¿no? O sea, las empresas que utilizan inadecuadamente la tercerización para supuestos que de acuerdo a la propia regulación son ilegales, ¿no? Esas eran las ideas que yo tenía para compartir con ustedes hoy día. He tratado de ajustarme lo más que se pueda al tiempo que me han dado. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica, por tu exposición. Y Jaime Zavala, por favor, tiene la palabra. Buenas noches. Gracias a la Academia por invitarme a participar en este evento con Carlos Blancas y con Mónica Pizarro. Realmente es un honor y muy grato estar con ustedes. Desde la década de los 70, en que el gobierno militar de ese entonces implantó la estabilidad en el trabajo, la estabilidad absoluta en el trabajo, han pasado casi 50 años. Y curiosamente, el debate sigue siendo el mismo de siempre. Es decir, nos movemos, cuando hablamos de una reforma laboral, entre la flexibilidad laboral versus la rigidez laboral. La flexibilidad entendida como la eliminación o la disminución de los niveles de protección de los trabajadores. En cambio, la rigidez vista como la mejora o el aumento de la protección en favor de los trabajadores. Yo diría, para graficarlo, que hablamos de flexibilidad laboral y eso suena como a música celestial para los empresarios. Y si hablamos de rigidez laboral, podríamos decir que es canto de sirenas para los trabajadores. En esa posición andamos hace muchos años. Y en uno u otro sentido, se han producido diversas reformas laborales de contenido distinto y de diversa intensidad a lo largo de los años. Y para decirlo en palabras de una organización seria como es la Organización Internacional de Trabajo, comparto con ustedes los comentarios de esta organización respecto de las dos grandes reformas que se han producido en la década de los 70
y en la década de los 90, que es una fotografía, dicho sea de paso, real de nuestra situación en el Perú. En el año 1970, la OIT dijo: la reforma laboral ha sido la más rígida, la más proteccionista, la más intervencionista y la más confusa de América Latina, hablando de la reforma laboral en el Perú. La manifestación o el reflejo o la expresión de esta reforma se recogió, como ustedes saben, en la Constitución de 1979, en la cual, entre otros temas, se consagró explícitamente la estabilidad absoluta en el empleo. En el año 1990 vino un cambio radical durante el gobierno del señor Fujimori. Y la OIT señaló en ese entonces: el Perú ha tenido la reforma más profunda y flexibilizadora de América Latina. Vean ustedes estas dos posiciones que reflejan dos modelos distintos. Una intervencionista, la del 70, y otra abstencionista, la de 1990. En este último, la reforma se reflejó en un cambio constitucional, la de 1993, donde en lugar, a título de ejemplo simplemente, en lugar de hablar de estabilidad, se recogió la figura del despido arbitrario, que ustedes ya conocen y que tanta polémica ha causado y causa hasta la fecha. Yo creo que al hablar de reformas hay que partir de una premisa. El derecho del trabajo no es ni podría ser un estatuto estático, sino que es en desarrollo incesante resultante de las dinámicas, de las mutaciones que se producen en la vida política, económica y social. Un reputado profesor español, Héctor Sapiraín, lo refleja con esta nota. Dice: nuestro tiempo se caracteriza, entre otras cosas, por la complejidad y dinámica de los procesos sociales y económicos, transformaciones permanentes, consecuencia de una revolución tecnológica y científica sin parangón, que ponen en crisis instituciones y valores, hasta no hace mucho considerados casi inmutables. Y es dentro de este contexto que nosotros creemos que es urgente un acomodo de los agentes sociales, así como de la normativa, no solo jurídica, sino también la convencional, vale decir, la que nace del acuerdo de las partes. El paradigma actual es el cambio, y los trabajadores y las empresas deberían, a mi juicio, lograr una metamorfosis cultural y ser capaces de dar respuestas a las exigentes y reiteradas innovaciones en el mundo del trabajo. Y un tema que es curioso y que no todos le ponen el ojo, le ponen la atención, pero que es bien importante mencionarlo, porque implica no solamente un cambio normativo, sino que esas reformas o cambios están en las personas, en los que aplican el derecho, en los que administran justicia en los distintos niveles de la administración, sea jurisdiccional o administrativa. Por eso digo que debemos mencionar el origen de las reformas, ya sea para flexibilizar o sea para rigidizar la normativa laboral. Al margen de las reformas que nacen o deberían nacer del Congreso de la República o del Poder Ejecutivo, las reformas a través de los años, y eso se puede advertir fácilmente,
está en lo que podríamos denominar la reforma jurisprudencial, la que a veces no se ve, la que no todos conocen, la que recae en casos concretos cuando la autoridad resuelve un tema específico, la que se da día a día, tanto a través del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, el Ministerio de Trabajo en el ámbito de su competencia, que es Lima Metropolitana, y la SUNAFIL, y recientemente a través de las resoluciones de un órgano nuevo dentro de este organismo de fiscalización, que es el Tribunal de Fiscalización Laboral. Estos entes que menciono acentúan el derecho tuitivo o protector. Y voy a citar un solo ejemplo, uno, que sigue siendo el eje sobre el cual giran todas las polémicas y todos los debates. Como dije, en los años 70 nació la estabilidad laboral en el Perú. Después vino Fujimori y cambió radicalmente el panorama y estableció la figura del despido arbitrario a cambio del pago de una reparación única expresada en una indemnización. Sin embargo, se cuestionó esto ante un caso que se judicializó ante el Tribunal Constitucional conocido como el caso Telefónica. Se analizó por el tribunal todo el tema del despido y el tribunal llegó a la conclusión que esta figura del despido arbitrario imponía una tutela indemnizatoria incompatible con la Constitución, incompatible con el derecho al trabajo, porque vaciaba de contenido constitucional a este derecho fundamental. Y cambió la figura. Simplemente dio un giro radical en el tratamiento del despido en el trabajo. ¿Y eso lo hizo quién? El Tribunal Constitucional. Vale decir, no la normativa, sino la decisión de unos magistrados que a su juicio, después del análisis correspondiente, decidieron declarar que la figura era incompatible con el derecho al trabajo consagrado también en la Constitución Política del Estado. Y lo mismo podemos advertir en muchos pronunciamientos de la Corte Suprema día a día, que por supuesto no la vamos a citar. Eso sería materia de una conferencia aparte. Y también lo que hacen día a día los gobiernos regionales de trabajo en el ámbito de su jurisdicción, que aplican justicia a través de resoluciones administrativas y resuelven problemas de especial importancia para las empresas en cada una de esas regiones. Y no menos importante, el Ministerio de Trabajo, a través de las direcciones regionales y la Dirección General de Trabajo, en casos de suspensiones de labores, en casos de procedimiento de ceses colectivos, en casos de modificación de la jornada, horarios de trabajo. Podríamos citar innumerables ejemplos. Las normas no están malas. Es la forma como se aplican. Se cambian el sentido, se interpretan de una manera distinta cómo se concibió la normativa laboral. Y ahí hay un tema que abordar. Yo me pregunto, ¿y quién cambia a esas personas? ¿Cómo hacemos, aún teniendo una norma que podamos considerar nosotros casi perfecta, aunque esta no existe, y que el día de mañana al aplicarla, quien la aplique, le dé un sentido distinto de lo que se tuvo al momento de analizar en su origen esa normativa? La pregunta que nos formulamos es ¿qué hacer? Y por supuesto caben muchas respuestas. Yo creo que hay un tema central. Cualquier reforma debería involucrar a los actores sociales. Para mí, el consenso y la concertación es crucial, porque le dan sostenibilidad en el tiempo a las reformas. Las que son impuestas conducen
al conflicto, y la historia nos demuestra con muchos ejemplos esta afirmación que comparto con ustedes. Debe buscarse un balance y un equilibrio. Miren ustedes, leyendo un pequeño libro sobre la flexibilidad laboral de un autor uruguayo que vivió muchos años en el Perú, es una figura del laboralismo latinoamericano muy importante, quizás el mejor y que enseñó mucho en la Católica, ya fallecido, Óscar Hermida, y comparto su afirmación que dice él en esta pequeña edición: desde el punto de vista jurídico conceptual, es necesario señalar que no existe rigidez total ni flexibilidad total. Nunca existió una legislación laboral absolutamente rígida en su conjunto, sin válvulas de escape, ni posibilidades de adaptación. Menos aún existen sistemas de legislación laboral totalmente flexibles, ya que un derecho absolutamente flexible en toda dirección para mejorar, adaptar y empeorar los términos legales carecería de consistencia y hasta de sentido. Y para eso lo sostiene o lo respalda en abundantes ejemplos que ocurren en diversos países de América Latina. Aquí, como comprenderán ustedes, hay también mucha carga ideológica, y quizás uno de los temas para poder debatir con mejor sentido y racionalidad sería, cosa muy difícil, desideologizar la terminología y relativizar algunos conceptos para que el debate sea más objetivo y real. Según OIT, el reto actual no es tanto proteger a los trabajadores para que permanezcan en sus puestos de trabajo, lo dice la OIT, no lo digo yo, sino más bien ayudarnos o ayudar a los trabajadores a que el traslado de un lugar a otro no implique una menor protección. El desafío, dice esta Organización Internacional del Trabajo, es garantizar la empleabilidad definida como la capacidad de adaptarse a los diferentes trabajos que pueden surgir en el futuro, sin perjudicarse en el cambio y manteniendo siempre un cierto nivel de protección. Y para finalizar esta primera parte, no quiero dejar de poner un tema concreto en la mesa, que ya lo expuse en diversos artículos publicados en revistas especializadas y algunas ponencias en congresos efectuados por la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo. Me refiero a lo siguiente: ¿por qué no rescatar lo valioso de lo ocurrido, por ejemplo, en la Europa Central en la década de los 70 o de los 80? Es decir, favorecer lo que se llama la autonomía colectiva, dicho en otras palabras, darle a los propios actores laborales, empresas, empleadores, trabajadores, gremios sindicales, la posibilidad de contribuir a estas reformas. Vale decir, por primera vez, porque en el Perú no se ha experimentado antes, poner en la mesa para debatir lo que llamaría la flexibilidad laboral pactada, acordada, firmada por los agentes sociales. Y decía en un artículo lo siguiente: los procesos de cambio en la sociedad moderna que trastocan los paradigmas dominantes en la empresa requieren de un ayornamiento vitalizador de la negociación colectiva en el país. En ese camino, escribía en este artículo, es indispensable la promoción de la negociación como herramienta para buscar soluciones concertadas en el plano interno de la empresa, privilegiando la llamada negociación de flexibilidad, asociada, por cierto, a la seguridad en el empleo. Claro está que la flexibilización en los convenios colectivos implica, por cierto, una adecuada o una adecuación del régimen laboral y una aplicación adaptada a la estructura y organización de la producción en función de la realidad de cada empresa.
No voy a hablar, me gustaría, pero el tiempo no lo permite, sobre la pluralidad de fórmulas que solas o combinadas conllevan esta flexibilidad laboral que podría ser acordada por trabajadores y empresarios, pero se refieren a fórmulas relacionadas con la distribución de las horas de trabajo, con la flexibilidad contractual, vale decir, la numérica externa de ingreso al centro de trabajo, aquellas que se sustentan en modalidades de flexibilidad funcional o geográfica, aquellas que permiten el desempeño de actividades a distancia, como las que tenemos ahora, el trabajo remoto, trabajo a domicilio, trabajo a distancia, y por cierto, aquellas fórmulas que introducen la flexibilidad económica o salarial. Creo, terminando, que estas fórmulas deberían ser discutidas y debatidas en el ámbito de las negociaciones colectivas, en tanto que existe una amplia libertad contractual para negociar y pactar. Remarco que en el Perú, cabe precisar, ninguna ley restringe el contenido de la negociación colectiva. Bien. Aquí termino en esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Jaime Zavala, por Paco, Sí. Paco, una pequeña intervención. Como Sí. que los dos que nos han antecedido en el uso de la palabra, que han antecedido al doctor Carlos Blancas, se han excedido un poquito más allá de los límites fijados. Creo que el doctor Carlos Blancas debe saber que él también tiene el mismo derecho a excederse un poco, pero que no pase de los 20 minutos, porque para que tengan en la segunda ronda sus 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Gracias, Jaime Zavala, por la exposición. Y Carlos, adelante, por favor. No se escucha. Está con el micro apagado. El micro. Tampoco se le ve. Ahora sí. ¿Ya? Ahora sí. Sí, Carlos. Pero no lo podemos ver. ¿No? ¿No me puedes ver? No, Pero, ahora sí, Carlos. Sí, ahora sí ya te vemos. ya. Ahora te vemos, Carlos. Perfecto, gracias. Agradezco la invitación de la Academia Peruana de Derecho del Trabajo a este interesante foro. No es Academia Nacional de Derecho de Trabajo, no, es una... Peruana. El concepto de nación es uno de los más discutibles. Precisamente. Sigue, Carlos. Y quiero justamente hacer una reflexión de carácter general, ya que la doctora Pizarro, el doctor Zavala han hecho algunas referencias concretas a algunas instituciones del derecho del trabajo peruano, sobre el concepto de la rigidez o flexibilidad del derecho del trabajo, porque creo que una discusión abstracta sobre estos términos puede resultar poco productiva. Y esta reflexión está basada en los orígenes del derecho del trabajo. Porque cuando surge la revolución industrial y todo el fenómeno del desarrollo del capitalismo y la famosa cuestión social, en ese momento las relaciones de trabajo, lo que llamarían ahora los economistas el mercado de trabajo, era totalmente flexible. Es decir, el poder del empleador era total. Y esto lo dice, y me van a disculpar la digresión, que el doctor Miro Quesada puede considerar ideológica, pero es un argumento de autoridad indiscutible, me parece a mí, en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII en 1891, se decía: la contratación del trabajo y el comercio en general cayeron casi totalmente en manos de unos pocos, de suerte que un número muy pequeño de opulentos y excesivamente ricos ha impuesto sobre la multitud innumerable de los proletarios un yugo casi de esclavos. Papa León XIII. Es decir, reflejaba esta realidad en la que la ausencia total de normas hacía del mercado de trabajo un campo a disposición completa del empleador.
Y en esta misma encíclica, más adelante, el Papa León XIII dice, ya refiriéndose a la necesidad de la actuación de la ley, si los dueños oprimiesen a la clase obrera con cargas injustas o los maltratasen, sometiéndolos a condiciones incompatibles con la persona y con la dignidad humanas, si se perjudicase a la salud con un trabajo excesivo en relación con el sexo o la edad, en tales casos, ciertamente debería emplearse la fuerza y la autoridad de la ley. O sea, hay un reclamo a la acción de la ley. Bueno, 40 años después, cuando se emite por el Papa Pío XI la encíclica Quadragésimo Anno, conmemorando los 40 años de Rerum Novarum, ya ha nacido el derecho del trabajo. Y en esta encíclica hay una referencia específica al derecho del trabajo. Dice en los siguientes términos: surgió una nueva y con anterioridad totalmente desconocida rama del derecho que con toda firmeza defiende los sagrados derechos de los trabajadores, derechos emanados de su dignidad de hombres y de cristianos. Para mí, no desde el punto de vista científico jurídico, sino desde el punto de vista posiblemente ideológico o sociológico, esta es una excelente definición que da el Papa Pío XI, porque afirma que esta nueva rama defiende con toda firmeza los sagrados derechos. Observemos que para un papa hablar de derechos sagrados es lo máximo que se puede afirmar respecto a un derecho. De sagrados derechos de los trabajadores, dice, emanados de su dignidad de hombres y de cristianos. Entonces yo creo que aquí está resumida la esencia del derecho del trabajo, que se traduce ya en el plano constitucional y en el plano legal y doctrinario también en lo que se llama el principio protector. El derecho del trabajo tiene que ser necesariamente, en sus diferentes expresiones a las que se ha referido Jaime, la ley, la convención colectiva y algunas otras, tiene que ser protector. O es protector o no es nada. Lógicamente, siempre podemos debatir el grado de protección. Hasta dónde la protección puede resultar en algunos casos excesiva y también en algunos casos puede resultar insuficiente. Y yo quiero entonces plantear que la evolución del derecho del trabajo, que es constante, que es dinámico, como lo han señalado los anteriores expositores, hoy día, al margen de temas que son clásicos, como la jornada, el salario, la estabilidad laboral, el despido, la negociación colectiva, las nuevas realidades que van surgiendo como producto de la economía y del trabajo están exigiendo de parte del derecho del trabajo nuevas respuestas en un sentido también protector, en un sentido de proteger al trabajador. Porque hoy en día hay cosas completamente novedosas a las que todavía el derecho del trabajo no ha dado respuesta o está empezando a darlas a través de alguna legislación en algún país, alguna jurisprudencia. Un primer tema que, por ejemplo, creo que está ahora en el Congreso de la República a través de algún proyecto de ley que no he estudiado y no sé si es bueno o no es conveniente, pero que es un tema que está presente en muchos países, es el tema, por ejemplo, del trabajo en las plataformas digitales. No todo tipo de trabajo en las plataformas digitales, porque hay algunos que por su propia naturaleza no tendrían que estar incluidos en esta polémica, en esta discusión. Pero sí el trabajo, por ejemplo, de los taxis, lo que se llama la uberización del trabajo, el sistema de Uber y los otros sistemas, o el trabajo de los que hacen entrega de paquetes o entrega de comida o de diferentes objetos a los domicilios. Pues ya hay en algunos países, por ejemplo en España, por ejemplo en algunos tribunales ingleses, sentencias que han considerado que los trabajadores de Uber
están sujetos a una relación laboral. A una relación laboral particular, no exactamente igual a la que tiene un obrero de una fábrica, pero al fin de cuentas una relación laboral que les genera una serie de derechos que ahora no los tienen, porque se les considera al margen del derecho del trabajo, se les considera dentro de una relación civil o comercial. Por más que ellos a veces ponen su propio taxi o los repartidores ponen su propia bicicleta o motocicleta. Bueno, hay una serie de sentencias en ese sentido y hay abundante, esto sí debo destacarlo, abundantes trabajos doctrinales en esta línea. Y también los hay en Argentina y Uruguay, por ejemplo. Entonces, este es un tema, por ejemplo, al cual hay que responder desde una perspectiva protectora, porque hay que preguntarse si efectivamente las personas que trabajan bajo estas modalidades que se están expandiendo, las plataformas digitales, son realmente trabajadores o son empresarios libres. Son lo que los españoles llaman trabajadores autónomos. Hay elementos para tipificar si se configura una relación laboral o por lo menos ciertos elementos de laboralidad que darían pie a una normativa que no va a consistir obviamente en la mera aplicación de la legislación laboral vigente a esta nueva realidad, sino en normas que deben atender las particularidades, pero dentro del marco de una protección laboral, es decir, reconociendo derechos laborales. Otro tema, por ejemplo, y que se ha puesto muy en boga a raíz precisamente de la pandemia y del trabajo remoto, el tema de la jornada de trabajo. Porque si bien el trabajo remoto tiene ventajas para los propios trabajadores, porque permite conciliar la vida familiar y personal, sin embargo, estudios de la OIT han demostrado que en el trabajo remoto se trabaja más horas que en el trabajo presencial. Y que esto obviamente implica una transgresión de las reglas sobre la jornada máxima de trabajo, que a fin de cuentas pueden afectar la salud de los trabajadores, sobre todo en el plano de la salud mental. Hay muchos estudios sobre esto, sobre los efectos sobre la salud mental del trabajador remoto, a pesar de las ventajas que puede significar para la conciliación de la vida familiar o personal por la mezcla de lo laboral con lo familiar y lo personal y la eliminación de la frontera hasta psicológica que existe cuando se trabaja en una empresa o en una oficina y después del trabajo viene el tiempo de descanso. Y esto está vinculado a todo el problema de la hiperconectividad, generada pues por el uso de una serie de aparatos digitales, principalmente el teléfono, el internet, el WhatsApp, etcétera, que permiten, y no solo en el caso del trabajador a domicilio o el trabajador que hace labor remota, sino de cualquier trabajador que está a disposición de sus jefes en sus horas de descanso o incluso en su descanso semanal o hasta en su descanso vacacional. Precisamente ha surgido un derecho nuevo que es el derecho a la desconexión digital, ¿no? Que ya está en muchos países reconocido. Y aquí en el Perú se ha reconocido rápidamente a través de un decreto supremo, pero únicamente se ha reconocido el decreto de urgencia 127, ¿no? El decreto supremo, pero se ha reconocido únicamente en favor de los trabajadores que realizan trabajo remoto. Pero este es un problema que también afecta a los que hacen trabajo presencial, porque pueden ser llamados a su casa en todos esos periodos de descanso. Lógicamente, todo esto, porque lo digo rápidamente, porque todo esto también tiene que admitir excepciones. Hay trabajadores que necesitan estar, como se dice, de guardia o atentos, o que por la naturaleza de su trabajo podrían ser llamados en una situación de emergencia. O sea, todas estas cosas van a requerir una modalización en función de las circunstancias. Pero el tema está ahí, la hiperconectividad, entonces es otro tema que hay que regular con un criterio protector, y en este caso la protección ha sido el tema de el derecho a la desconexión digital,
que también es un tema aplicable a los sistemas de monitorización del trabajador a través del uso de GPS y diferentes sistemas de wearables, o sea, mecanismos que permiten un monitoreo permanente del trabajador a través de estos dispositivos, lo cual en ciertos casos sí está justificado. Por ejemplo, para medios de transporte, para transporte de carga, y está justificado no solo por conveniencia del empleador, sino también por seguridad del trabajador, para saber si está en situación de correr algún riesgo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, transporte de caudales, transporte de personas, etcétera. Repito que cada una de estas materias requiere modalizaciones de acuerdo a las circunstancias, pero tiene que haber ciertas reglas para proteger, por ejemplo, aquí la intimidad y la privacidad del trabajador, porque el trabajador no puede desconocer que está siendo monitoreado a través de alguno de estos dispositivos. Y por eso es aplicable a esta realidad, por lo menos ahora en el Perú, una ley que no es laboral, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que si la trasladamos a lo laboral, es una ley en realidad de carácter general, la podemos aplicar a cualquier sector, establece que cualquier sistema de monitoreo de una persona no puede ser oculto y tiene que ser la persona previamente informada, y que además debe existir una necesidad o justificación objetiva basada en la seguridad o la salud de las personas que están siendo monitoreadas. No basta el simple interés o la simple conveniencia del empleador, ¿no? Es interesante que, por ejemplo, en Francia se ha establecido, en el caso de trabajadores que son monitoreados y que saben que lo son porque han sido debidamente informados, se ha establecido, por ejemplo, que los que realizan funciones sindicales, si en algún momento de la jornada están autorizados para realizar una labor sindical, tienen derecho a desconectarse del equipo que los monitorea, para garantizar precisamente la autonomía sindical, ¿no? Y esto, en todo caso, debe concluir al finalizar la jornada laboral. Otro tema que se ha generalizado mucho y a veces sin que nos demos mucha cuenta es el tema de los controles biométricos, a los que en muchas partes ya estamos sometidos. Por ejemplo, registrar asistencia o acceder a zonas de una empresa con las huellas digitales. En general, el tema de la huella digital es un tema que está generalmente aceptado, aunque hay en algunos países alguna doctrina que lo discute, por lo menos lo discute a nivel de que se puede implantar siempre y cuando también haya una necesidad objetiva, ¿no? Y en todo caso, y esto lo dice nuestra ley de protección de datos personales, los datos que se obtengan, porque se pueden obtener datos referidos a la persona, a determinados aspectos de la persona, deben ser recopilados para una finalidad determinada, lícita, y guardados con la debida reserva. Pero hay que descartar aquellas formas de controles biométricos que sean especialmente intrusivos en la dignidad e intimidad de la persona. Y, por ejemplo, hay un gran debate sobre el uso del iris para este tema. Entonces, voy acabando. Entonces, ahí, por ejemplo, hay otro tema de discusión. Y voy a mencionar solo para terminar el tema del uso de algoritmos para tomar decisiones de carácter laboral, que ha sido claramente criticado por la OIT. La OIT ha dicho que los algoritmos utilizados para la asignación de puestos de trabajo pueden reproducir sesgos y prejuicios históricos. El tema de los controles a distancia, que pueden violar la dignidad de los trabajadores y frente al cual hay ya jurisprudencia y legislación en algunos países. Y finalmente el tema de la navegación por Internet y el control por el empleador del correo electrónico del trabajador. Estos son una lista de temas que, por ejemplo, en el Perú
se han abordado muy elementalmente. En el tema de control del Internet y del correo electrónico hay un par de sentencias o quizás algunas más del Tribunal Constitucional. En los demás temas no lo hay. Pero es un tema que ya en muchas partes está en discusión y que es objeto de debate en muchos foros y en muchos trabajos científicos en materia de derechos humanos. Yo creo que aquí sigue presente la necesidad de regular muchas materias con un criterio protector y que deberíamos también proyectarnos hacia eso para construir un derecho del trabajo que realmente cumpla su finalidad. Gracias. Gracias, Carlos, por tu exposición. Y ahora, tal como habíamos quedado, pues tienen 5 minutos más los expositores si quieren usar de ese tiempo para ampliar algunos puntos que desearían hacerlo, desearían explicarlo. Bueno, muchas gracias. Yo voy a tratar de ajustarme a esos 5 minutos, tal vez incluso un poquito menos. Creo que han sido bastante interesantes los temas que se han tratado el día de hoy. Hemos hablado un poco de economía, de la historia, de la estabilidad laboral, de la posibilidad de que la reforma sea consensuada y también de cómo tenemos que mirar hacia el futuro, ¿no? A las nuevas realidades que el mundo del trabajo nos van presentando, ¿no? Me parece bastante positivo que desde nuestras distintas perspectivas hayamos coincidido respecto, al menos así lo he entendido yo, respecto a que el derecho del trabajo efectivamente necesita brindar una protección a los trabajadores. Esa es la razón de su existencia, ¿no? Pero que esa protección tiene que ser una protección, pues, razonable, ¿no? Y esto ya lo agrego yo, que no implique una limitación a la generación de puestos de trabajo ni una destrucción del empleo formal, ¿no? Entonces creo que ese sería un poco el espíritu que podemos recoger de la reunión del día de hoy. Muy brevemente, un poco para complementar los temas que traté en la primera parte, ¿no? Quería hacer mención o detenerme brevemente en cómo ha afectado, ¿no?, las sentencias del Tribunal Constitucional que han establecido esta estabilidad laboral absoluta a la forma en la que nuestro sistema de relaciones laborales opera, ¿no? Hice mención hace un momento el hecho de que la regulación sobre el cese colectivo, por ejemplo, por razones objetivas, en realidad acaba siendo inoperante porque no contiene indemnizaciones, ¿no? Y además de eso, está prevista para situaciones en las cuales un empresario tenga que cesar por lo menos el 10% de mi personal. O sea que si yo tengo que hacer una reestructuración que abarca al menos el 10%, esa norma no me resultaría aplicable, ¿no? Pero esa norma pues tenía un contexto, ¿no? Tenía un contexto en el que la lógica del sistema hace 25 años indicaba que si tú no tenías que cesar por lo menos el 10% de tu personal, podías acudir a la alternativa del despido sin causa y pagar las indemnizaciones correspondientes, ¿no? Hoy en día estamos pues en una situación de extrema rigidez en la que esa posibilidad prácticamente se ha perdido y entonces ya no hay ni el cese colectivo, ni el cese objetivo individual, ni tampoco la posibilidad del despido indemnizado, ¿no? Salvo que sea una situación ya negociada con el trabajador, ¿no? Entonces creo que es un tema muy importante sobre el que necesitamos repensar nuestro sistema de relaciones laborales y cuya modificación ciertamente pienso puede tener un impacto bastante positivo en la formalización del empleo en el Perú, ¿no? Si es que eso lo podríamos lograr a través de un consenso social, la verdad que no lo sé,
¿no? Pero sí ciertamente va a necesitar la participación de más, de diversos actores, ¿no? De nuestro sistema jurídico, como por ejemplo los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Eso es, que son los que han generado, digamos, esta modificación, esta reforma jurisprudencial, como bien había señalado Jaime en su intervención. Eso era lo que yo quería agregar. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Sí, Jaime, por favor. Muchas gracias, muy interesante lo dicho por Mónica y por Carlos. En realidad creo que en términos generales compartimos las mismas reflexiones, las mismas ideas, y más bien voy a aprovechar para sugerirle a la academia que más adelante se cree el espacio o la oportunidad para no solamente poder conversar y debatir sobre los nuevos temas a los que se refirió, por ejemplo, Carlos, que podrían ser materia de generación de nueva normativa acorde con los tiempos actuales, modernos en el mundo entero, sino también para hablar de las reformas concretas. ¿Qué hacer y cómo llevarse a cabo? El qué y el cómo es muy importante. Así que les dejo esas ideas para que lo piensen y puedan organizar el día de mañana algún evento sobre el particular. Yo quiero en estos breves minutos concluir con lo siguiente. Me parece que cualquiera que sea la orientación de las reformas, se debería tener en cuenta tres ejes básicos, con un adicional que voy a mencionar. Creo que el primer eje, el primer gran objetivo, es tener presente que toda generación de nuevas normas o reformas debe apuntar a crear empleo productivo, o sea, más y mejores empleos de calidad. Lo que la OIT podría denominar o denomina el empleo decente, empleo productivo, empleo de alta productividad, no empleo precario. Una segunda idea es promover y asegurar permanentemente en la práctica lo que se conoce como los derechos fundamentales en el trabajo, y de manera especial el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. No son solamente derechos constitucionales reconocidos en nuestra Carta Magna, sino que son derechos supranacionales, reconocidos en tratados de la OIT que el Perú ha suscrito y por lo tanto son ley de la República, otros tratados. Por ejemplo, en tratados de comercio, tratados de libre comercio, por citar el de Estados Unidos, donde hay norma expresa a través de los cuales los estados se comprometen a garantizar y asegurar la aplicación de estos derechos fundamentales, como son la sindicalización y la negociación colectiva, lo que hoy en día forma parte del denominado bloque constitucional. En tercer lugar, hay que ampliar la cobertura y efectividad en una protección social para todos. Creo que ahí no hay discrepancia alguna. Y ello implica mejorar las condiciones de trabajo, la seguridad y la salud en el trabajo. Y por último, ampliar la protección de la seguridad social, aquellos que están desprotegidos, principalmente a los trabajadores informales y a los desocupados. Y creo que el marco, el contexto, la premisa para lograr todos estos objetivos es insistir en el consenso y en la concertación. Hay que promocionar lo que llamamos y conocemos como el diálogo social, desarrollando mecanismos ágiles, flexibles, eficientes, ¿no? No solamente al interior de la empresa, sino también a nivel nacional para tener relaciones laborales más constructivas y menos antagónicas. Por ejemplo, un espacio para ellos es el Consejo Nacional de Trabajo, que es cierto que ha venido a menos y ha perdido cierta presencia en el escenario nacional. Recordarán que este consejo fue creado durante el gobierno constitucional de Valentín Paniagua, cuando el suscrito tuvo la suerte de ser ministro de Trabajo.
Hoy en día ese consejo requiere una reestructuración, pero mal que bien todavía subsiste. Y creo que hay que levantarlo y utilizarlo para lograr estos objetivos de generar espacios de entendimiento, de diálogo y de concertación, como decía. Y un ejemplo de que el diálogo es posible, y Carlos podría complementarlo, a propósito de una interrogante que hizo el presidente de la academia cuando empezó o dio sus primeras palabras en este evento sobre por qué no hay una ley general de trabajo, un código de trabajo, por qué no se van en esa dirección. Hace varios años atrás, en el 2011, 11. se creó una comisión de expertos paritaria. Digo paritaria porque hubo 3 representantes, digamos, del sector laboral, 3 del sector empresarial. Carlos Blanca Bustamante fue uno de ellos, que fue presidente de la comisión. Javier Neves Mujica, nuestro gran amigo, que ya desaparecido, fue otro de los miembros, y Alfredo Villavicencio. Y por el lado del sector empresarial estuvieron Mario Pasco Comori, Alfonso Los Heros y el que habla. Y gran sorpresa, tuvimos meses de discusiones y debates, creo que fueron 6, 7, 8 meses, y al final logramos prácticamente un consenso general en una ley general de trabajo. Hubo solamente algún disentimiento en 1 o 2 temas. 4 artículos. 4 artículos. Carlos recuerda más porque fue el presidente de la comisión, ¿no? Pero en su esencia hubo consenso. Y eso es lo importante. Yo creo que se pueden lograr resultados positivos y hay que insistir en esa posibilidad y en esa orientación. Con esto termino. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Jaime, muy amable. Carlos, ¿algo que agregar? ¿Una opinión? Sí, con relación a lo que más. acaba de decir Jaime, quiero resaltar, ese proyecto de ley general de trabajo tenía 435 artículos y solamente tuvimos discrepancias en 4. Y ni siquiera eran 4 esenciales, digamos, que cambiaban todo el espíritu del proyecto, ¿no? Eran importantes, pero eran 4, lo cual demuestra que efectivamente se trabajó en un ánimo muy constructivo y valga la oportunidad, ya lo mencionó Jaime, para recordar pues a Javier Neves, fallecido recientemente por el COVID, y Mario Pasco también, ¿no? Que fueron también muy importantes en la comisión. Y mencionar que fuimos acogidos durante esos meses con mucha paciencia y tolerancia en el estudio Ferrero, que se convirtió en nuestra casa para reunirnos, y tuvimos todo el apoyo necesario para desarrollar el trabajo. Yo solamente quiero precisar con relación a lo que señalaba Jaime de la estabilidad laboral, sin entrar en polémica, que la reforma que hizo Fujimori de la legislación, si bien eliminó la estabilidad absoluta en el sentido de que fuera obligatoria la reposición del trabajador, no eliminó la reposición, porque dejó la figura del despido nulo, que no existía antes, porque antes todo el mundo tenía derecho a la reposición. Y en esta ley lo que se hizo fue diferenciar el despido arbitrario del despido nulo. Y el despido nulo procedía por despido de un dirigente sindical o actividades sindicales, discriminación en general o represalia por presentar una queja a la autoridad. Pero la esencia del despido nulo era que era un despido que violaba derechos constitucionales, a diferencia de los demás. Entonces, en ese caso, la ley que está vigente estableció que en ese caso sí procedía la reposición del trabajador. Entonces, yo tengo la teoría de que el Tribunal Constitucional no ha restaurado la estabilidad absoluta en general, sí ha ampliado su ámbito, porque el tribunal lo que ha hecho en el fondo es ampliar la figura del despido nulo. El tribunal ha dicho, si se violan 3 derechos fundamentales, el despido es nulo. ¿Y qué pasa si se violan otros derechos fundamentales? No va a ser nulo. Por ejemplo, el modelo español es nulo todo despido que viola un derecho fundamental, cualquiera.
Entonces, ese es el criterio que toma el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, hay muchos casos en los que no se puede, y yo que litigo sé que hay muchos casos en que no se puede pedir la reposición porque el trabajador que la pide tiene la carga de la prueba de que el despido es nulo y de que se ha violado un derecho fundamental, y si no lo puede probar, no va a obtener una sentencia favorable. Creo que ese es el sistema actual. Y en relación a eso, y ya que se ha mencionado el tema de la ley general, en relación a la inquietud de Mónica, en ese proyecto de ley general incluimos para el cese colectivo una indemnización, justamente para, no la misma del tope de 12, porque claro, una empresa que está en mala situación pues no va a poder pagar. Establecimos una fórmula, ¿te acuerdas, Jaime? Un poco alambicada, pero que venía a ser más o menos como un tercio, un 33, 40% de lo que sería una... Y es más, agregamos, y esta fue una idea de Mario Pasco, porque hay que darle el crédito a quien lo hizo, la figura de lo que se llamó el despido individualizado por causas económicas, debajo del 10%, en el cual sí se pagaba una indemnización que no era tampoco igual a la de los 12 sueldos, y que sí podía ser nulo si es que la causa alegada era falsa, y el trabajador tenía derecho a un control judicial. O sea, eso está, y eso hubiera permitido, por ejemplo, en las situaciones que hemos vivido, algún tipo de solución. Pero bueno, los proyectos ahí quedaron, pues, y ya han pasado 10 años, y habría que actualizar, porque en 10 años han cambiado mucho las cosas. Es lo que yo quería. Bueno, y una última anotación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado a resolver, en base al artículo 7 del Protocolo de San Salvador, el derecho a la estabilidad laboral. Y ha iniciado su jurisprudencia, porque antes la Corte casi no aplicaba el protocolo, con 2 sentencias relativas al Perú. La sentencia Lagos del Campo versus Perú, de agosto del 2017, y la sentencia Cesados de Petro Perú y otros versus Perú, declarando que se ha violado el derecho a la estabilidad laboral, porque ese derecho está contemplado en el artículo 7 del Protocolo de San Salvador, aunque claro, no obliga específicamente a la reposición. Eso lo deja a criterio de cada Estado miembro, ¿no? de la OEA. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, en realidad agradecerles por todo lo que han hecho. Han vertido todos sus conocimientos. Claro que tienen muchos más. Y como decía Jaime, de repente pues en la academia podemos regresar, pero para hablar sobre temas más puntuales, porque el tema laboral es un tema que tiene que ver con todos nosotros. Tiene que ver en fondo con los derechos humanos, que es el derecho para todos nosotros. Y también por recordar algunos puntos históricos de esa intención última que han hablado de intentar hacer un código laboral de, no sé, ya me olvidé el número, de 400 y tantos artículos, ¿no? 35. 35. Bueno, entonces, señor presidente, tiene la palabra final. Gracias, Paco. Bueno, yo los felicito a ustedes por las exposiciones que hemos escuchado. Creo que han sido muy claras, muy didácticas, pero claro, finalmente lo que queda como resto y como lección del día de hoy es que en alguna forma creo que nosotros como Academia Peruana de Derecho debemos darle todo el respaldo al Consejo Nacional de Trabajo para que ese proyecto que realizaron hace un tiempo lo puedan revivir, ya que según ustedes mismos explican, fueron muy pocos artículos en los cuales no hubo consenso. Y por lo tanto creo que por eso pueden contar con el apoyo de la Academia Peruana de Derecho, que está decidida a ayudar, colaborar en todo lo que sea el progreso en esta legislación y el de llegar a acuerdos importantes para que ciertas leyes que
han sido tan deseadas como la Ley General del Trabajo o el Código de Trabajo, finalmente se haga realidad. Cuente con nuestro apoyo para lo que fuere necesario como academia, y estoy seguro que con los pasos que ya ustedes han dado, si vuelven a reunirse y vuelven a motivarse, van a conseguir esa ley tan necesaria para el país. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias también. Muchas gracias. Adiós. Muchísimas Gracias. gracias, doctores, Adiós. por su brillante Gracias. participación. Agradecemos luego. a todo el público asistente. Muy buenas Muchas noches gracias. para todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.